y nosotros nos quedamos por las tecnologías y estábamos hablando del almacenamiento en la nube. Bien, entonces yo ayer lo último que les decía era que ustedes definitivamente tenían que organizar sus archivos digitales tanto en su almacenamiento secundario de su computadora como en el almacenamiento en la nube al que ustedes tengan acceso. Sus fotografías, sus videos, sus documentos de la clase, sus documentos personales, todo tiene que estar bien estructurado. Una de las cosas que nosotros debemos de aprender es el correcto uso de los directorios. Generalmente descargamos las cosas, creamos archivos, metemos carpeta dentro de carpeta y al final no sabemos dónde están las cosas. En la carpeta de descargas nosotros preferimos volver a descargar las cosas en vez de ir a buscarlas. Es un serio problema, de verdad que es un serio problema. Entonces hay que aprovechar el almacenamiento en la nube, que no es gratuito, ojo, no es gratuito, pero es la mejor opción para no perder información. Por desgracia, nadie puede garantizar que esto no se va a perder. No sabemos si se desata una guerra o algo y de repente los servidores caen y todo lo que nosotros teníamos desaparece. O sea, no hay una manera de garantizar que nosotros no vayamos a perder la información, pero hay maneras de mitigar el riesgo. Y por lo menos con las probabilidades de lo que puede pasar al día a día, sí hay maneras entre comillas, asegurar que la información va a estar en algún lado. Hace algunos años, estas memorias, yo nunca conocí a nadie que tuviera una de estas. Era una pendrive de 1 TB, pero salían, sí, salían. El almacenamiento más grande que yo había visto era 512 GB. Intel Solid State Drive, unidad de estado sólido. Véanlo, el tipo de puerto en el que se conecta. Cintas magnéticas hoy por hoy siguen utilizándose. Grandes volúmenes de información son almacenados en las cintas magnéticas de bancos, aseguradoras, laboratorios, porque aunque sea un acceso secuencial, mientras estén las condiciones adecuadas, no se va a dañar. No sé quién de acá tenga un disco externo que se conecta vía USB y lo tiene en la casa, pasan meses, luego lo conecta y ya no le funciona. Las memorias tienen obsolescencia programada, una cantidad de veces de leer y escribir en ellas, y luego su memoria pues ya no le funciona. Entonces, si usted piensa que tienen una gaveta, una memoria y que la información está bien ahí, vaya y revise esa memoria de vez en cuando a ver si todavía sigue funcionando. Vaya y conecte el disco a ver si todavía está bien. Les digo, los almacenamientos, de momento, el almacenamiento en la nube es el que yo recomendaría. Y las cintas magnéticas. El problema de las cintas magnéticas es que necesita un aparato especial para leerlas. Y como el acceso es secuencial, eso se tarda muchísimo. El año pasado, mediados del año pasado, finales del año pasado, una empresa, creo que era china, no estoy seguro, están proponiendo retomar almacenamiento óptico, discos, CDs, DVDs, de gran capacidad de 700 gigas, para sustituir las cintas magnéticas por discos ópticos. Y ellos estaban, eso es lo que querían hacer, querían cambiar el mercado de las cintas magnéticas a mercado de discos compactos de alta capacidad. Y todavía están en eso, de verdad que todavía están en eso. Discos magnéticos o discos duros contra las unidades de estado sólido o discos de transistores, almacenamiento NAND. Los discos ópticos son los que ustedes conocen, son estos de acá. Utilizan una tecnología que imprimen sobre la superficie con un láser. Más adelante lo vamos a ver a detalle. Aquí les digo, esta parte de discos de estado sólido, pues depende de los sitios web que usted busque y de cómo hayan hecho la traducción las personas, pero lo correcto es unidad de estado sólido. Se basa en tecnología flash para sustituir los platos giratorios magnéticos por compuertas NAND, tarjetas SD, pendrives, almacenamiento en RAID o en NAS. Yo les recomendé un video de Nate sobre cómo había resuelto él el problema del almacenamiento en la nube. Y también los chicos de Sataka, ellos tienen otro sitio o tienen un artículo muy bueno paso a paso
que ellos mencionan que tanto en Apple como en Android, si usted quiere tener el respaldo de sus fotos, tiene que pagar. El almacenamiento en la nube uno lo paga y el dispositivo, el servicio de almacenamiento de fotos se consume muy rápido. Si usted es de las personas como yo que toma 10 fotos, solo una sirve, pero no borra las otras 9, tiene serio problema. Aparte, si usted utiliza Telegram, a diferencia de WhatsApp, cada vez que usted manda las fotos, se crea una copia, no es una copia local, entonces el almacenamiento en la nube le saca una copia de esa copia de esa copia y usted va teniendo duplicados. Y si usted se fija, estas tecnologías le pueden ayudar mucho con inteligencia artificial a sacar marcos, fotos cinematográficas, fotos en movimiento, le pueden crear una panorámica. El último día que nos vimos, si se fijaron, yo tomé 3 fotos, las tomé consecutivas. Ustedes pueden probar, si tienen su servicio activo con Google Fotos, por ejemplo, donde estén sentados, agarren una foto enfrente, luego giren un poco y luego giren más y tomen 3 fotos seguidas y de repente, en cuestión de horas, Google Fotos le va a decir, hemos creado una foto panorámica. A partir de tus fotografías, hemos creado fotos panorámicas y ya les muestra la foto panorámica uniendo esas 3 fotos. Ya la inteligencia artificial es genial, pero el almacenamiento es caro. Entonces, los chicos de Sataka estaban dando una alternativa con discos RAID y tecnología NAS de poder hacer su propio respaldo en la nube. Y en el caso de Nate, él también hizo una configuración en NAS completa y explicaba más detalle los RAID de cómo ellos habían solventado el almacenamiento en la oficina de ellos. Ellos hacen video, son gigas tras gigas tras gigas de video que tienen que procesar. Discos ópticos, memorias SD, esas son con un adaptador. Estos se volvieron bastante populares hace algunos tiempos. Eran tarjetas de presentación que antes era costumbre que uno entregaba una tarjeta de presentación. Aquí está mi número de teléfono, aquí está mi nombre, la dirección de la empresa, lo que sea, el cargo. Sociedades asiáticas como Japón incluso, primero dicen la empresa y luego dicen el nombre y le entregan a uno una tarjeta. O sea, yo en este caso yo sería una Aguilar Marvin y le entrego mi tarjeta de donde yo trabajo, el cargo y todo lo demás. Pero hubo gente que comenzó a sacar estos dispositivos para, según ellos, sustituir las tarjetas de presentación. La verdad que tuvieron muchos usos para recuerdos, para conferencias, para bodas, más memorias SD. Seguimos con memorias SD y la verdad que la forma no importa. Mientras la tecnología y el almacenamiento sea el mismo, pues el encapsulado donde esté es lo de menos. Tecnología RAID, ¿sí? Arreglos de discos, redundancia, espejo, que funcionen como uno solo. Tecnología NAS, ¿sí? RAID es tecnología de redundancia de discos, es como si se juntaran varios discos y lo usaran como si fuera uno, pudiendo mejorar la velocidad de entrada y salida añadiendo redundancia. Se puede hacer por software y el sistema operativo gestiona el RAID o por hardware y la controladora de discos se encarga del trabajo. O sea, ustedes pueden configurar un servidor y le pueden decir al servidor, estos discos van a funcionar como arreglos en RAID y hay diferentes niveles de RAID, RAID 0, RAID 1, RAID 2 y cada uno de esos arreglos hace algo diferente. Van a ver esto más a detalle en su curso de comunicación, de telecomunicaciones y redes. Y un NAS suele ser un aparato que da acceso a un almacenamiento a través de la red. El NAS puede o no puede tener un RAID. Eso se los digo, el NAS puede o no puede tener un RAID. Acá tenemos un ejemplo de un NAS, $289, $300, $250. En este caso de acá, este disco tiene de 2 a 4 bahías. Hay otra opción que tiene 5. Este es el NAS. Lo conecto a la red y yo voy a ver una máquina más y esa máquina va a ser mi almacenamiento. Ahora, los dispositivos de almacenamiento pueden ser fijos o pueden ser portátiles. Vamos a verlos o los vamos a catalogar como fijos cuando están conectados a la placa madre, ¿sí? Son almacenamiento fijos porque están conectados directamente a la placa madre a través de las ranuras y conexiones internas. Porque cualquiera me va a decir, no, pero es que si conecto algo vía USB está la placa madre. Sí, pero eso es a través de los puertos externos. Y ya lo mencionamos, los portátiles
son los que se conectan a los dispositivos de cómputo a través de sus conectores externos y generalmente no están adheridos ni forman parte del case. ¿Okay? Yo tengo un disco, lo tengo aparte, lo puedo pasar de una máquina a otra, pero si lo conecto de manera interna, ya tengo que desarmarlo. Tengo que desarmarlo, tengo que comenzar a colocar tornillos, a desconectar tornillos y pues definitivamente no. No es mucha la diferencia, de verdad que no es mucha la diferencia, no cambia la tecnología, lo único que cambia es la disposición del elemento. Llegamos entonces a este tema que les digo, lo vamos a estudiar porque tenemos que estudiar, pero por favor consideren que de aquí a cuando ustedes se gradúen, 3 años, 4 años, ya es posible que esto sea como los floppy disk, que solo sea un recuerdo de cómo se utilizaban, porque de verdad que sí están siendo desplazados. Vamos a hablar de los discos duros, de los discos magnéticos, pero también vamos a hablar de las unidades de estado sólido y de las unidades híbridas. Estructura física, especificaciones fundamentales, interfaces, la relación que tiene el BIOS o que tenía el BIOS con el tamaño de los discos, instalación y administración de software, creación de particiones, formateo y sistema de archivos. Esos son los temas que nos compete abordar ahora. Entonces, vamos a comenzar con la estructura física. De entrada, cuando uno hace un sílabo o alguien prepara una exposición o queremos abordar un tema, pues uno busca el estado del arte. El estado del arte es el conjunto de investigaciones actuales, lo último que se haya publicado, sobre un tema que nos permite dar una fotografía de cómo estamos con relación a ese tema. Entonces, por ejemplo, el estado del arte hoy por hoy es que tenemos discos duros en uso, pero hay nuevas tecnologías de almacenamiento que están mermando el mercado de los discos duros. Los discos duros son muy baratos, de verdad que los discos duros ahora son muy baratos y muchas empresas también por eso ya no los quieren producir. Prefieren tecnologías nuevas que les va a dejar un mejor margen de ganancias. Y en cuanto a cuál de las tecnologías es mejor, pues todo depende del entorno. Todo depende del entorno, de la obsolescencia programada, del uso que se va a dar, porque no es lo mismo llenar por completo o casi por completo el almacenamiento de un disco magnético que llenar casi por completo el mantenimiento de una unidad de estado sólido. En un disco duro usted puede borrar y grabar las veces que quiera. En una unidad de estado sólido no, porque son contados. Tienen cierto número de grabaciones, de recuperaciones y de lecturas de información. Entonces, avances hay muchos. Hoy, antes de comenzar la clase, les presenté un nuevo almacenamiento que definitivamente ya se pretende desaparecer los discos duros, o es lo que las empresas buscan. También puede ser clickbait, de verdad puede ser clickbait. Acordémonos que la gente, con tal de conseguir visitas y con tal de conseguir audiencia, medio tiende a exagerar o hacer muy pomposos los encabezados de los artículos. Pero lo que sí es cierto es que van a desaparecer, tarde o temprano van a desaparecer. El almacenamiento en la nube para mí es el que más fuerte se va a presentar, máxime por el metaverso y todo lo demás. Yo voy a crear mi avatar, voy a grabar las características del mismo, mis pertenencias y todo, y no lo voy a tener en un medio local, lo voy a tener siempre dentro del metaverso o siempre en la nube. Entonces, habría que ver, ¿no? Habría que ver. Luego va a venir la gente que va a decir, pero es que igual, el almacenamiento en la nube tiene una máquina y esa máquina tiene una unidad de almacenamiento y es un disco duro. La velocidad de acceso al disco es cara. Y ya cuando estemos en ese tipo de entornos, la velocidad es una de nuestras prioridades. Pues bueno, la estructura física de un disco duro está compuesta de las siguientes partes. Un gabinete de alta resistencia es el encapsulado, ¿sí? Es una pieza de metal sólida sellada al vacío, dentro de la cual se encuentran todos los componentes mecánicos y electrónicos del disco duro. Los discos magnéticos todavía son discos mecánicos, tienen una cabeza lectora que se mueve, pero es electrónica, obviamente. Hay una tarjeta de circuito eléctrico de control que, si vemos la imagen
nos estamos refiriendo a esta placa de acá. Siempre hay una placa del mismo color, el material casi el mismo color de la placa madre, donde están los capacitores, conductores y demás parte de circuitería, y donde está el microprocesador que tiene el chip con el controlador de la unidad del disco. Tenemos bobinas, ¿sí? Tenemos bobinas donde yo coloco mis brazos, mi cabeza lectora, que se van a mover de adelante hacia atrás. Uno o varios discos o platos de metal, porcelana, cristal, recubiertos de una delgada película magnética. Por eso se llamaban discos duros. Antes lo que yo tenía era un tambor, ¿sí? Era un tambor, era un cilindro sobre el que yo guardaba. Luego lo que yo tenía era estos discos. En esta superficie de estos discos es donde yo estoy guardando información. Si ustedes se acuerdan de los gramófonos, de los discos long play, aquellos discos negros que tenían varias muescas, esto es similar. Lo único que esto va en espiral perdón, estos son digitales y esto ya es completamente físico. ¿Se acuerdan que uno ponía una aguja y la aguja iba leyendo las muescas y iba en espiral desde la parte de afuera hacia la parte de adentro? ¿Sí? Iba sonando música, tenía una lengüeta y todo. Bueno, el almacenamiento es similar. La manera de funcionar es similar. Hay un bloque de brazos donde estos brazos tienen cabezas lectoras y esas cabezas lectoras son las que me permiten recuperar la información que está almacenada precisamente en esos discos. Eso es una parte electrónica, sí, pero tiene ese componente mecánico. Los platos van dando vueltas, los platos están dando vueltas y estos brazos mueven una cabeza lectora, que es la parte 6, y esa cabeza lectora tiene contacto con la superficie y es la que va recuperando la información o colocándola. Preamplificadores, parte de la electrónica. Los conexiones de alimentación, ya sean IDE o SATA, o el bus SATA que nosotros vemos ahí, también la parte de corriente eléctrica, un bloque de jumpers para poner la configuración del disco como tal, conexión del bus y todo está fijado en un solo paquete. De hecho, los discos sí se presentan como un pedazo sólido, macizo de metal. Quien haya agarrado un disco, pues ya sabrá a lo que me refiero. El jueves, sí, el jueves, para los que vayan, creo que tengo un par de discos acá, por si no lo han visto, se los voy a llevar para que los carguen. Visto así en dibujos, pues lo que yo tengo es esto, ¿no? Tengo los soportes y los soportes tienen brazos y estos brazos tienen una cabeza lectora. Tienen dos por cada plato, por cada disco. Uno lee una cara del disco y otro lee otra cara del disco. Y este disco pues tiene lado 0 y tiene lado 1. Cada disco hace lo mismo y esas cabezas lectoras están recuperando esa información. Cada uno de estos discos se dividen en pistas y cada pista se divide en sectores. Cómo yo agrupe esos sectores es lo que me da el formato de archivos en el disco. Tengo pistas, son los círculos concéntricos en los que estoy dividiendo cada uno de los discos magnéticos, y tengo sectores, que son las divisiones de cada una de las pistas. Esta es otra representación, ¿sí? Vemos que tenemos el case, la tapadera frontal, la cámara sellada, los platos, los brazos, las cabezas. Este incluso habla de un soporte antivibraciones, la interfaz. El funcionamiento de verdad no tiene mucha complejidad. Es bastante creativo, sí. Aquí tienen una foto real de un brazo, cabeza, los discos, visto desde lateral. Entonces, ahí nosotros los podemos ver. Y lo que les mencionaba, por si no pudimos imaginarlo, es que cada uno de los discos yo lo divido en pistas. O sea, esta es una pista, esta es otra pista, este espacio que está en medio son las pistas, y esas pistas están divididas en sectores. Entonces, varios sectores consecutivos hacen una pista, y lo interesante es que los archivos no se suelen grabar de manera secuencial. Cuando yo tengo una cabeza lectora, ¿sí? Cuando yo tengo una cabeza lectora, bueno, ustedes vieron que la cabeza lectora viene acá, se mueve, voy a borrar esto, la cabeza lectora está de esta parte, así. Entonces, si la muevo a la derecha,
¿sí? Si yo muevo esto a la derecha, cuando yo llego aquí, lo que estoy leyendo es la última pista del disco. Si lo muevo a la izquierda, estoy leyendo las pistas que están más adentro, ¿sí? La cabeza, el brazo se mueve de izquierda a derecha y la cabeza tiene acceso a estos pistas y estos sectores. El disco está dando vuelta. Ustedes por eso pueden escucharlo incluso en sus máquinas cuando están grabando, que se escucha que está dando vuelta. Esto está dando vuelta y la cabeza está leyendo, ¿sí? Está leyendo esos sectores a medida el disco va girando. Lo que pasa es que está dando vueltas tan rápido que a veces no necesariamente yo tengo que tener las partes de un archivo de manera consecutivas. Digamos que tengo almacenado un video. Una parte del video está acá, otra parte del video está acá, otra parte del video está acá y no están consecutivos. Pero claro, cuando yo le estoy dando vuelta a esto a gran velocidad y moviendo esto de izquierda a derecha, yo logro leer esos sectores de manera consecutiva. Hay cierta velocidad o hay cierto lag porque son componentes físicos. O sea, estoy dando vueltas, ¿a qué velocidad tiene que dar vuelta para que la cabeza pueda leer sin perder un sector? Todo eso lleva cálculo, lleva su física, lleva su matemática. Entonces, al final, nadie le garantiza que aunque usted crea que el disco está desfragmentado, los sectores estén colocados de manera consecutiva para un mismo archivo. ¿Cómo lo pueden comprobar ustedes? Cuando ustedes utilizan esos software de recuperación de data, que ustedes pueden ver que recupera mitades de los archivos, porciones de los archivos. Y es que sí, si bien es cierto, uno nunca borra realmente un archivo y reescribe sobre él, entonces ven que uno puede encontrar tramas dentro de los sectores. A las unidades de estado sólido, pues ya sabemos que utilizan dispositivos NAND, 3D NAND, similar a los que utilizan las memorias flash. ¿Sí? Son una serie de transistores de circuitos especiales no volátiles que son accesibles a gran velocidad. Estos discos superan en velocidad, o estas unidades superan en velocidad a los discos duros. Y todo funciona a través de microchips. Por eso es que pueden ser más delgados, más pequeños, pero también son más caros. De momento, si usted va a cotizar un equipo, la diferencia entre tener un disco duro o una unidad de estado sólido, la seguimos viendo entre 100 y $300. Todavía es tecnología cara, debería haberse abaratado, pero todavía es algo costoso. Creo yo que en el mercado local, ahorita, 15 de marzo 2022, una unidad de estado sólido de 250 gigas anda alrededor de los 4.500 lempiras. Si me equivoco, alguien me diga, no, están más baratos, no, están más caros, pero yo tengo entendido que 250 gigas de estado sólido andan por ahí, entre 220 y $250. Entre 200 y $250. Por ahí andan acá, puestos acá, comprados a personas que los traen del extranjero. Ya en tiendas están un poquito más caros. Ya si están en 5,000 y algo. Discos híbridos. Los discos híbridos son bastante interesantes porque solo el que los conoce los recomienda. Estas unidades son mitad discos duros, mitad unidades de estado sólido. Es decir, tengo una parte que tiene cabezas lectoras y tengo otra parte que tienen circuitos. Entonces, la mitad del disco o un porcentaje del disco sigue siendo disco duro y otra porción es almacenamiento en este tipo de tecnología. Piensen en lo que nosotros vimos cuando estudiamos el Intel Optane, que el Intel Optane aprendía que era lo que usted necesitaba y ya lo tenía, ahí lo tenía, pero de acceso inmediato para cuando usted encendiera la máquina y la RAM pues se pudiera nutrir de ella. Entonces estos discos híbridos funcionan igual. Los archivos que usted más frecuenta los almacena en la parte de estado sólido. El resto de archivos o las porciones más grandes las almacena en los discos magnéticos. De manera que lo que usted utiliza más tiene el acceso a menor tiempo. Y lo que usted utiliza menos, pues como que se almacenara en un disco duro. Son discos híbridos, existen,
los precios no son tan caras como las unidades de estado sólido completas, pero tampoco son tan baratos como los discos magnéticos. Consecuencia lógica de la tecnología, el rango de precios está en medio. Si especificaciones fundamentales hablamos, tenemos que ver si es unidad de estado sólido, si es una unidad híbrida o si es un disco duro, porque tienen capacidades diferentes, porque son tecnologías diferentes, porque estructuralmente se construyen diferentes. Pero bueno, veamos para discos magnéticos. En primer lugar, la capacidad. Eso creo que es lo que más nos interesa. ¿Cuánto almacenamiento puedo obtener yo al hacerme de uno de estos discos? Es un disco de 1 tera, de 2 teras, de 4 teras, de 8 teras. Es un disco de 250 gigas. La capacidad. Las dimensiones. Si es para una computadora de escritorio o es para una laptop. Hay gente que compra discos para laptop y luego no lo puede colocar en una computadora de escritorio. Y hay gente que no se fija, compra un disco para computadora de escritorio y ahí no tiene forma luego de conectarlo en una laptop. Tiempo medio de acceso, el tiempo para leer y escribir en las caras del disco. Velocidad de rotación, medida en revoluciones por minuto, RPM, es la velocidad o la cantidad de vueltas que dan los discos en un segundo de tiempo. Tasa de transferencia, bits por segundos que son capaces de recibir y enviar. El caché de pista, memoria destinada a intercambio para cada pista. Acordémonos que la arquitectura es algo recursivo, pues entonces los discos duros, si se acuerdan, tienen microprocesadores y tienen su memoria. Entre los diferentes niveles de memoria tienen una parte de caché, porque algunos discos están, algunos archivos están grabados en diferentes pistas. O yo estoy recuperando información de diferentes pistas. Entonces, antes de mandarle a la memoria RAM esa información, pues ocupa un espacio intermedio. Ese es el caché de pista. Interfaz, método de conexión a la tarjeta madre, IDE, NMBE, SATA, LAN Z, zona donde descansan los cabezales. Fabricante, precio. Fabricante que yo recomendaría, Western Digital. Me gusta la marca. He tenido discos Seagate, he tenido discos HP, he tenido discos Western Digital, no recuerdo otras marcas. Discos Samsung también. Y al final, Western Digital es la que más me ha gustado. Puedo estar equivocado, ¿sí? Ya sin sesgo. De lo que yo he probado, me han salido muy buenos. Debería de probar más, debería de hacer un benchmark, pero el fabricante es una de las cosas que uno mira al momento de comprar. Y obviamente el precio, porque es nuestro presupuesto. Veamos acá. Tenemos la imagen, ¿sí? Obviamente estamos viendo, es un disco magnético. Podemos ver las cabezas, los brazos, podemos ver los discos, ¿sí? Podemos ver las diferentes pistas. Bueno, las pistas no se ven, pero las pistas van acá. Estoy hablando que le hemos quitado el encapsulado. Si elijo esta foto, voy a ver la etiqueta, la marca y todo lo demás. Pero ahí está abierto, ¿sí? Es una imagen bastante atractiva de lo sólido que se ve el disco. Si nos vamos a las especificaciones que nos muestran para vender, en primer lugar nos dice el fabricante. Luego nos dice el modelo. Dependiendo del fabricante, lo que va a significar el modelo. En este caso, los Western Digital le asignan color a los discos. Un disco para gamer tiene un color, un disco para servidores tiene otro color, un disco que ahorra voltaje tiene otro color, un disco especialmente para juegos tiene otro color. Entonces ellos se han especializado en discos para diferentes usos y cada disco tiene un color. Este disco de acá es un Western Digital negro. 6 terabytes, la capacidad, el almacenamiento. Computadora de alto rendimiento, disco duro, 7200 revoluciones por minuto. Conectado a través de una interfaz SATA. Lo estoy viendo, conectado a través de una interfaz SATA de 6 GB por segundo. Tiene una memoria caché de pista de 256 megas y vean la dimensión, 3.5 pulgadas. Es para una computadora de escritorio. Western Digital azul,
1 terabyte, 7200 revoluciones por minuto, SATA de 6 GB por segundo, 64 megas de caché, 3.5 pulgadas. Western Digital azul, Solid State Drive, unidad de estado sólido, y no me dice nada más. No me dice nada más. No tiene revoluciones por minuto, no tiene caché, ¿sí? La tecnología de conexión y eso, ¿dónde está? Pues lastimosamente aquí me tengo que ir a ver a la caja, ¿no? Estoy viendo que utiliza la tecnología 3D NAND, que es un SATA, Solid State Drive, que es para una computadora portátil o que la dimensión es 2.5 con 7 milímetros de grosor, ¿sí? Y vemos acá la velocidad de lectura y la velocidad de escritura. Lee a 560 megabytes por segundo y escribe 530 megabytes por segundo. La capacidad. Ahora, vean esto. Este es un disco de 2 teras, $50, ¿sí? Un disco de 2 teras, $50. Esa es una unidad de estado sólido, $430. Esto 2019, ¿sí? Los precios más o menos por ahí van, se mantienen. Es pagar $50 por un disco duro o es pagar 430 por una unidad de estado sólido. La capacidad es la misma, 2 terabytes. Pero, ¿cuánto está dispuesto usted a pagar? 50 a 430 es diferente, es una diferencia abismal. Son más de $300. También están los discos híbridos. Veamos las especificaciones de este disco híbrido. La marca Seagate es de 1 terabyte, híbrido de estado sólido. SATA de 6 GB por segundo, 64 MB de caché, y me está dando la transferencia y la memoria caché, pero también es de estado sólido. En cuanto al precio, $100. Entonces, veamos esto. Pagar $50 por un disco duro de 2 terabytes, vean que estoy eligiendo el de 2 teras, pagar $100 por un disco híbrido o pagar $430 por una unidad de estado sólido. ¿Cuál elegiría usted? ¿Cuál le conviene a usted? Para las máquinas que tiene que colocar en la empresa, para la máquina que usted tiene que colocar en su casa, la velocidad de la unidad de estado sólido al disco duro es 70 veces más rápido. Algunos dicen que 35, pues dependiendo, hay que actualizar esos valores. Pero sí anda por lo menos el doble de rápido una unidad de estado sólido que un disco duro. Pero esa velocidad, estamos hablando de segundos. De que si con un disco duro mi máquina enciende y carga en 1 minuto, 60 segundos, con una unidad de estado sólido carga en 30 segundos, 20 segundos. O sea, esa diferencia de tiempo amerita esa cantidad de dinero. Para un uso doméstico habría que ver, para un uso científico, para un uso industrial, para jugar, para tratamiento gráfico, son $300 de diferencia. ¿Vale la pena? Ya, ¿vale la pena? No lo sé. Luego aquí ya tenemos M2 SATA. Esta es una unidad de estado sólido de 120 gigas, marca Kingston, 6 gigabits por segundo. Y podemos ver por dónde lo conecto, ¿sí? Podemos ver por dónde lo conecto. Es un M2 SATA, los NMBE. Y yo me voy a quedar acá porque son las 8:57. Ya casi vamos a terminar igual. Pero esto lo terminaríamos mañana. Mañana vamos a hablar de las interfaces. ¿Y qué más tenemos que hablar? De discos duros, interfaces. Sí, luego viene la BIOS, la parte de la instalación de software, la parte del formato. Ok, sí. Esto lo terminamos mañana o lo terminamos entre mañana y el jueves. Me voy a quedar acá. Voy a dejar de grabar. This meeting is being recorded.